Hay una Argentina antes y después del blanqueo. Es decir, aparecieron los dólares, que era la gran pregunta, si iban a aparecer o no los dólares, y el gobierno dice, esto es un puente para llegar a la Argentina de vaca muerta, de la minería, del campo con menores retenciones. El puente no alcanza sin Ah, fondo bueno. o sin volver a colocar deuda. Antes de arrancar, suscríbete, acordate, suscríbete al canal Ahora Play acá en el botoncito de acá abajo. Y después, eso sí, dale likes a los videos y activa la campanita, así te enterás cada vez que empieza alguno de nuestros programas. Ahora sí, vamos a escuchar. Empresas que están a full con ese esquema, digamos, en vez de producir o de producir los insumos, que es lo que hacían, directamente importar el producto final, que la diferencia de precio es muy importante. ¿Usted ahí ve una preocupación, Broda? Efectivamente, eso ocurre, digamos, tienen muchas pymes, muchas empresas de distintos sectores de bienes transables donde ve que están muy interesadas en iniciar un proceso de sustitución de, si se quiere, de producción nacional. Ya empezó. Un amigo mío que tiene una empresa textil importaba hace un año y medio el 20% de lo que vendía, hoy está en 60% de lo que vendía, y obviamente eso requiere un tiempo determinado para poder ir aumentando, y obviamente hay la mitad de las planchadoras que había antes, para decirlo de alguna manera, para la industria textil. No, claramente ahora también es cierto que en la medida que se consolide el proceso desinflacionario, los pass-through de la devaluación a los precios van a ser menores. O sea, usted tiene ejemplos enormes de devaluaciones de 20%, cuya contribución al índice de precios en Uruguay, en México, en Brasil, ha sido menos de un punto anual. O sea, nosotros somos excepcionales y tampoco podemos extrapolar el pass-through histórico, y claramente yo no veo este tipo de cambio real en el 26 y en el 27. Yo veo un tipo de cambio con un peso no tan apreciado como está hoy y con algunas consecuencias sobre la tasa de inflación, pero tampoco con los pass-through históricos de Argentina. No, esta vez es muy difícil decir esta vez es diferente, pero esta vez, al revés de lo que pensé en la apertura de Martínez de Oz o en los déficits de Macri, yo veo chance de que nos hagamos normales. Es decir, usted ve que para adelante que el gobierno va a maniobrar con el cepo 2025 justamente para mantener este tipo de cambio de equilibrio hasta las elecciones, y que después habrá que hacer algo con el régimen cambiario, pero aún si hubiera alguna corrección cambiaria, no ve que eso vaya a desacomodar todo el esquema económico. Así es, y veo que la corrección cambiaria monetaria y que el régimen monetario y cambiario que van juntos, probablemente en lugar de una dolarización endógena, tendríamos un sistema bimonetario de convivencia entre las dos monedas o entre cualquier moneda y el peso, y yo veo eso fructífero. Obviamente para tener eso tenemos que tener un banco central independiente, o sea, no como ahora ni haciéndolo desaparecer, pero bueno, eso puede ir evolucionando. Le quiero preguntar sobre el tema de las reservas internacionales, teniendo en cuenta que en la región los países, si bien son bastante heterogéneos, digamos, la región ha crecido mucho en los últimos 20 años y es una región que tiene bastante volatilidad política, pero no tiene inflación, no tiene volatilidad cambiaria, inclusive en países, usted mencionó Perú y se habla mucho del caso del sistema monetario de Perú, que ha tenido presidentes destituidos, suicidados, o sea, realmente un escenario político volátil, y aún así ha mantenido, digamos, el equilibrio. Entiendo porque estos países tienen, no solo Perú, todos los demás, muchas reservas internacionales que le permiten afrontar shocks externos. En el caso de la Argentina, donde se pretende o se piensa que la Argentina pueda ir a un riesgo país promedio de la región y así volver a los mercados y demás,
inclusive haya un préstamo del fondo para salir del cepo y los dólares del blanqueo, es aún en el mejor escenario, la Argentina no tendría, no sé, 20 puntos del PBI de reservas internacionales para afrontar shocks externos. Entonces le pregunto, más allá en el corto plazo, que la Argentina pueda conseguir algún puente para salir del cepo, ¿cómo queda la estabilidad de una moneda hacia adelante cuando podría haber shocks externos de acá a largo plazo? Y la Argentina no creo que pueda acumular tan rápido, no sé, 200, 300 miles de millones de dólares en el central. ¿Cómo lo ves? Mire, primero un contrafáctico. Brasil tiene 400.000 millones de dólares. El consenso de sus economistas a fin del 23 era que se terminaba el año en 4,85 y estamos en 6,10 o entre 6 y 6,8. Así que tener reservas no asegura, o sea, Brasil está en una crisis fiscal. Obviamente que ayuda. Bueno, si no tuviéramos vaca muerta, si no tuviéramos 50 años sin hacer minería, básicamente, y si no tuviéramos el instrumento absolutamente necesario de ir paulatinamente reduciendo las retenciones, pampa húmeda, vaca muerta, cobre, el litio, la plata, son cuestiones que nos van a dar dólares en el mediano plazo, sin duda. Obviamente en el corto plazo necesitamos el ayudín, pero la verdad es que, y un colchón si queremos tener tipo de cambio flotante para intervenir frente a shocks de término de intercambio o crisis internacionales. Pero la verdad es que veo a lo mejor el camino del 25 más riesgoso que el camino posterior si mantenemos esta orientación. Obviamente no me gusta tener 3.000 millones de reservas netas negativas, 6.000 contando los BOPREAR y claramente no cumpliendo la meta con el fondo, acuerdo con el fondo que está caído porque los últimos 2 desembolsos no vinieron y que probablemente estemos trabajando en un nuevo acuerdo que yo espero que alrededor de marzo pueda estar terminado y también los ripos estaban listos, pero el blanqueo cambió la historia de la Argentina, o sea, el apuro, la necesidad cambió y seguimos necesitando reservas, seguimos necesitando el acuerdo con el fondo, creo yo, con alguna plata fresca, a lo mejor un poco menos de lo que piensa el gobierno, pero hay una Argentina antes y después del blanqueo. Es decir, aparecieron los dólares, que era la Obviamente. gran pregunta, si iban a aparecer o no los dólares, y el gobierno dice, esto es un puente para llegar a la Argentina de vaca muerta, de la minería, del campo con menores retenciones. Ahora, No, el puente no alcanza sin fondo bueno. o sin volver a colocar deuda. Es decir, el puente se hace la cuenta de los dólares y no alcanza. No, necesitamos ayuda. Ahora, uno ve que aparecieron los dólares en la cuenta capital, pero uno ve la cuenta corriente cambiaria del balance de pagos y bueno, desde junio 5.000 millones de dólares negativo. Es cierto que tenemos ahí todos los pagos de intereses de deuda, pero se ha achicado mucho el superávit de bienes, ¿no? El superávit comercial de bienes. El superávit comercial, tanto el de vengado como el del caja del mercado cambiario, mire, este año vamos a tener 18.000 y el año que viene con suerte vamos a llegar a 12.000, a pesar de 3.000 o 4.000 millones más de exportaciones de petróleo. Claramente no podemos volver a nuestro vicio fundamental, segundo después de lo fiscal, que es mangar. O sea, claro, nosotros tenemos que tener un cierto equilibrio en la cuenta corriente en la medida de que no hagamos las reformas estructurales. Después que hagamos las reformas estructurales vamos a tener déficit en cuenta corriente, como lo tuvo Australia, lo tiene Australia, porque Argentina puede llegar a ser muy atractiva en un mundo tan inhóspito, un lugar donde estuvo durmiendo y dejó de explotar un montón sea la pampa húmeda, la minería o vaca muerta, digamos. Y la verdad es que mi impresión es que si salimos de la decadencia,
vamos a tener la vuelta de mucho del capital humano que se fue. ¿Qué impacto puede tener Brasil en Argentina? Importante, pero comparado con enero del 99, donde Franco, el presidente del Banco Central, devaluó, muy diferente. Nosotros veníamos ahí con la convertibilidad, con algunos problemas internos, pero veníamos de la crisis asiática del 97, del default ruso del 98 y encima de todo el real pasó de 1,20 a 1,80 en 4 meses. Obviamente... Y teníamos por ley tipo de cambio fijo, que hoy no existe. Así es, así es. Hoy tenemos proporciones un poco menores de las que teníamos entonces de comercio, de exportaciones, de importaciones, pero sin duda es una mala noticia. Sin duda la pérdida de competitividad con relación a Brasil y el extraordinario gasto en turismo que va a haber en Brasil y fuera de Argentina en general no son buenas noticias. O sea, si usted me pregunta a mí, ¿es algo determinante como fue la devaluación de enero de 1999? Le digo no, pero ¿es algo que nos afecta? Sí, y claramente lo mejor para Argentina es que disminuya el riesgo de crisis fiscal en Brasil. Vamos a ir a una tasa de interés de Brasil de real enorme, a pesar de que se va el baluarte del Banco Central, que es el presidente Campos Neto, y entra Galípolo. Yo creo que los próximos 2 copones tenemos de aumento y vamos a tener una tasa Selic de alrededor de 15, con una inflación entre 4 y 5, por arriba de la meta de inflación, pero 4 y 5 anual es No, y todavía atención, algo y, para envidiar, ¿no? y atención que Brasil, esto en su momento creo que los estudios eran de navaja, ¿no? Respecto al flujo de comercio bilateral. Atención que Brasil, obviamente con una moneda mucho más depreciada, el tipo de cambio bilateral del nivel del 2001, de la Argentina, pero atención con el tema a nivel de actividad. Si Brasil entra en recesión, ese es el principal impacto en el comercio bilateral, el efecto ingreso. Tenemos arancel cero. Arancel cero nos meten todo acá, digamos, ¿no? Con la Argentina creciendo al 5 y Brasil planchado en actividad. Y además, hacia Brasil van las manufacturas que exporta la Argentina, van fundamentalmente a Brasil. No van a otra parte del mundo. También el escenario más probable es una desaceleración del nivel de actividad En Brasil, Brasil, no recesión. no, este año crece casi 3,5 y nuestro pronóstico para el año que viene es 2,2, 2,5, donde la tasa de interés real afecta. Empezamos un año electoral, así que nosotros no vemos. Bueno. No vemos, y gracias a Dios que no lo vemos, porque el 1,2 de depreciación del real fuerte y caída a nivel de actividad, Claro. lo hemos sufrido varias veces. Sí, totalmente. Claudio, la última para Broda. No sé si te quedó alguna, Martín. Sí, La verdad, sí, muy sí. gracias por sumarte al stream de Ahora Play. Broda, interesante poder charlar así con tiempo por fuera de los medios tradicionales, digamos, con Broda, como lo solemos hacer con otros economistas. Miguel Ángel, tomando en cuenta los últimos años económicos de la Argentina, ¿cuál es, según piensa usted, el dólar que nos conviene? ¿El de Néstor Kirchner, la época de Cristina en la primera parte? No digo la segunda que terminó con el cepo, pero ¿cuál piensa que es el dólar que nos conviene? De ninguna manera el dólar de Néstor Kirchner, que en pesos de hoy es 2.700. Ni los heterodoxos, amantes del superdólar, hoy defienden ese dólar. Yo creo que un tipo de cambio
Si avanzamos en las reformas con credibilidad y generando la expectativa que vamos a seguir haciendo las reformas, un tipo de cambio de 1.250, 1.300 de hoy, por abajo del equilibrio del monedero del fondo, claramente en una unificación cambiaria y yendo por capas, eliminando los controles de cambio y a una economía libre. Yo creo que ese es un dólar posible para Argentina y creo que después de las elecciones donde se puede llegar a definir un poco mejor el sistema cambiario y monetario, vamos a converger a ese dólar real sin que haya un pass-through muy elevado. Algo va a haber, pero sin que haya un pass-through histórico de Argentina.